Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Señores, definitivamente que el hombre propone y Dios dispone. O a veces me pienso, ¿será Dios o las circunstancias? En lo que a mí se refiere cuando encuentro un problema en el camino, me preocupo, me ocupo. El segundo problema, pues me lleva a reflexionar un poco más. El tercero, ya lo recibo como un desafío y pongo confianza en mí misma para saber que existe una oportunidad de encontrar la solución. Eso ha sido el día de hoy. Y en esos momentos, pues me remonto a esos momentos difíciles en el que pude salir airosa. El universo conspira al momento en que uno confía en que puede, pues, poner las soluciones a disposición nuestra si nos mantenemos serenos y confiados. Así pasan cosas casi a diario. Tengo una amiga que dice que los milagros bajan todos los días, caen del cielo, que lo único que tenemos que hacer es mantener nuestra mirada arriba y los brazos abiertos para poder recibirlos. Pues el año pasado, casi para esta fecha, más o menos en estos días, pues acompañé como de costumbre, no como de costumbre, pero con alguna frecuencia, sí, por muchos años, a Mónica Gutiérrez en un programa. Y me encontré con dos mujeres maravillosas que han puesto todo su talento a trabajar en el tema que es principal en este programa, y es la mujer. Hoy yo me siento sumamente satisfecha de que Claudia Rita Abreu, todo el mundo la conoce como Claudia Rita, una mujer que está sumamente identificada con los temas de género, con la problemática de la mujer y que trabaja con ellos día a día, haya aceptado mi invitación, nuestra invitación para compartir en Mujer a Tres Tiempos, esos tiempos fundamentales, esos tiempos que han definido su productividad vida. Por eso le damos la bienvenida. Bienvenida, Claudia Rita. Qué bueno tenerte aquí por primera vez. Ay, Ya tú muchas sabes que desde el gracias. Yo espero que principio. sea la primera de muchas, porque Eso iba a teníamos, decir. sí, teníamos ya un año que En marzo. me debí hacer la invitación, sí. Sí, Y sí. así vine, sí, porque me recordé incluso. Me acordé hasta del lugar que me habías dicho que había conseguido en ese momento. Cuando tú me escribiste, digo yo, ay, sí, yo tenía eso Sí, sí, pendiente. sí. Así que Aquí todo tiene estamos. su tiempo debajo del Así sol. es, así es, Y pudimos vencer los obstáculos que fuera para estar aquí así hoy mismo. juntas y cerca ya Y sin de. mucho protocolo, porque como que, No, la vida, mira, yo te voy a decirte una cosa. Eh, Cuando yo estaba medio en olla durante ujú, mucho tiempo, yo siempre me dedicaba a hacer algunos cursos, a ofrecer cursos, y ujú, uno de ellos era el de etiqueta y protocolo o qué normas de bien. comportamiento social. Ahora la gente me consulta y me pregunta, y mi respuesta es, ¿qué es lo que te queda más cómodo? Claro, Que no hiera a los demás. Esta vida está demasiado difícil así es, para uno complicársela. Hay así que es, fluir para poder vivir en paz, en serenidad, en alegría, en confort, ¿no? así es. Y así del mundo difícil, señores, así se nos va poniendo las cosas tan difíciles también a las mujeres que no, como que llegamos a un punto y como que las cosas a veces tú sientes que vuelven como para detrás. Tú avanzas un poquito y dices, bueno, pero ya tenemos muchas cosas que a veces no valoramos porque le encontramos que son normales y a veces no queremos reconocer lo que otras mujeres hicieron y llegaron a hacer para que nosotras hoy podamos ser, tener derecho al voto, tener derecho a tener una cuenta bancaria, tener derecho al estudio. Y sin embargo, tú ves ahora, por ejemplo, como le está pasando a las mujeres de Afganistán, que le están quitando el derecho a estudiar en este siglo. Entonces son cosas que a veces
critican a uno, ¿por qué ustedes trabajan en temas de género si ya las mujeres van conquistando cosas? Sí, pero no van quitando conquistas y nosotros no podemos vivir de espalda a lo que le pasa quizás a otras mujeres y a también a aquellas mujeres que quizás no tengan algunos privilegios que tenemos nosotras. Entonces, por eso es que me inspiro todos los días. A veces tú dices, bueno, esto cansa y mira ahora que se está tratando lo del código, tú dices, ay Dios mío, esto cansa, pero no nos podemos cansar y eso es lo importante también de aupar a mujeres jóvenes, porque la vida es algo de relevo, así trabaja la ciencia también. Los científicos siempre se apoyan en el material del científico anterior y con eso que tenemos que seguir. A veces uno, como dices, se cansa y dice, pero es que estoy en coma, porque es que trabajo y trabajo el mismo tema y no veo el progreso, porque estoy trabajando con el mismo tema. Sin embargo, la vida me ha dicho que aunque sea una misma situación y un tema, siempre hay niveles. Claro. Y hay niveles que van profundizándose, porque en la medida en que vamos eliminando capas, van surgiendo diferentes aspectos a veces de una misma situación. Es así. Entonces, Y uno se va como especializando en cosas que a veces en un momento dado no le dabas importancia, entonces como vas avanzando te vas dando cuenta que me falta esto y ajusto por aquí. Y cosas que uno a veces no tomaba en cuenta, porque también como los seres humanos vamos avanzando, pues cosas que no encontrábamos normales en un momento dado, luego con el tiempo uno se da cuenta que no era necesaria, que tú herías a las personas, que hay personas que se sentían mal en algo que quizás todo el mundo encontraba que era natural. Entonces eso va con el tiempo cambiando y los cambios son siempre complicados porque no le llegan a todo el mundo a la vez. no, eso, o sea, es que la vida es dinámica. Así O es. sea, la situación que tenemos hoy mañana es diferente. Mañana hay nuevos elementos que pueden agregarse y otros desaparecer. Así es. Entonces, no podemos esperar que una misma estrategia, que una misma solución sea permanente. Así es. O sea, debemos ir creciendo y abordando las situaciones que se nos presenten día a día con las herramientas y con las condiciones que tenemos. Claudia Rita, si tú fueras a definir o a recordar, a evocar los tres momentos más impactantes en tu vida, a cuáles te referirías? Bueno, mira, el momento más impactante que yo he tenido en mi vida y fue cuando mi hermano murió a los 23 años. Yo tenía 6 años más, o sea que tenía 29 años y eso fue para mí algo que yo no me esperaba. Sufrimos muchísimo. Imagínate, un muchacho joven, recién graduado de la universidad, excelente persona, alguien con quien porque yo tengo como que mis hermanos nos llevamos muchos años, pero ese era, a pesar que yo le llevaba 6, era el que menos nos llevábamos. Entonces teníamos muchas cosas afines y eso fue definitivamente uno de los temas más pues importantes que a mí me ha pasado, porque aunque mi padre murió, y eso también me dolió, pero no fue algo esperado, fue diferente, ¿me entiendes? Y aunque yo entiendo que si él pudo haber durado más años, pero no, yo agradezco haberlo tenido hasta los 80 años, porque precisamente cuando tú pierdes a un ser querido tan joven, tú dices, caramba, uno no puede quejarse cuando por lo menos la otra persona duró hasta cierta edad. Ese fue uno de los momentos definitivamente que me ha marcado más en la vida. Luego, pues, ¿Y cómo sentiste, cómo pudiste, o sea, hace qué tiempo ese fue? eso fue en el 2003. No Eso sé fue en el tanto. 2003, hace mucho. Bueno, yo no sé ni cómo fue que yo pude superar eso, porque fue muy doloroso. Además, era hermano de padre, su madre era su único hijo, o sea que para colmo, o sea, un dolor, una cosa terrible. Yo lo superé, pues, yo me acuerdo que me puse a trabajar mucho, me puse a a estudiar, o sea, recuperé, a hacer cursos, a entretenerme, a no estar en la casa, me ocupaba de cosas, pero sí me tomó mucho tiempo, por ejemplo, retomar, por ejemplo, yo salí de Semana Santa, yo duré varios años que no quise salir y no fue porque mi hermano muriera en esa fecha, pero eso a mí me desencantó mucho y me dolió mucho.
Y todavía sí yo me recuerdo mucho de él y pienso que me hace falta en mi vida. O sea, no es alguien que yo he podido sustituir de ninguna manera, porque creo que hubiese sido para mí un apoyo extraordinario en todo lo que he vivido. Y incluso hasta para mis hijos, o sea, porque él siempre quería que yo me casara, que él quería tener ya sobrinos, que él quería ser padrino, o sea, son como muchas cosas que yo sé que me han faltado porque se fueron con él. Entonces eso para mí sí ha sido el algo que me ha marcado muchísimo, porque el dolor tan grande que yo sentí esa vez, yo no lo he vuelto a sentir. O sea, yo cuando a mí me dieron la noticia, yo me acuerdo, me llamaron de madrugada, que yo cogí para la clínica, cuando yo me encontré en esa situación, yo me acuerdo y salí corriendo, yo no sabía para dónde yo iba. Incluso una amistad, un amigo de él que estaba ahí fue que me agarró y cosas, pero ese es un dolor terrible, eso es desgarrador. Por eso yo entiendo mucho cuando una madre pierde un hijo, cuando otra persona pierde un hermano, porque eso no hay forma de sustituirlo en una manera trágica y cuando es una persona joven. O sea, eso es terrible. Cuando uno piensa que tiene sueños todavía que realizar, eso son de los grandes misterios de la vida, porque sabemos que esta vida es transitoria. Así es. Pero al momento de ese desprendimiento duele. Yo digo, por ejemplo, que con las madres, y lo digo porque así lo viví, el cordón umbilical no se corta, ni se rompe cuando uno nace, sino cuando ellas se van. Porque por más que hayas hecho conciencia, yo, por ejemplo, que no creo en la muerte, que creo que la muerte sencillamente es parte de la vida y que Ujú. nosotros, pues sencillamente no nos vamos ni un día antes ni un día después de lo que nos toca, Corresponde. de lo que nos Ujú. corresponde y que pudiéramos decir que cumplimos nuestra misión. Sin embargo, es como tú lo describes, es un dolor que es incluso físico. Ujú. O sea, es como si te estirparan un órgano. Así O sea, mismo. cuando te estirpan un órgano, que el cuerpo mismo se queda reclamando la presencia de ese órgano. Y es así, o sea que el tema del duelo Ujú. y del duelo cuando se pierde a una persona querida, y cuando tú dices que no ha tenido uno tiempo para prepararse, yo sé que deja un vacío que no lo llena más nada. Así mismo. Y un estado de shock muy, muy complicado de. Porque nos enfrenta a la realidad que sabemos que un día vamos a vivir. Así es. O sea que se terminó el tiempo. Por eso es que hay que disfrutar cada día. Por eso en esta vida, que por larga que sea, es corta. No podemos perder el tiempo en ¿Sabes qué? De ahí yo enojos. aprendí algo que dice un amigo mío. Cuando tú piensas en alguien, llámalo, que por algo tú pensaste en esa persona. Y no sé si te ha pasado que a veces tú piensas en alguien que tú dices, ¿por qué yo pensé en una amiga? No sé, y tú la llamas. Y dices, ay, yo estaba pensando en ti. O mira, en estos días iba a llamarte. O sea, que hay cosas que de alguna manera están conectadas. Entonces yo a veces me he quedado siempre con eso, como que mira, cuando tú piensas en una gente, como llámala, porque a veces uno tiene muchísimos amigos que por la vida misma no veo, hasta familiares que no quisiera, no puede ver siempre. Y siempre hay que sacar un momentito precisamente por eso, porque el tiempo se va. Yo tengo una frase que digo que la vida es ahora, pero ahora mismito. Ahora mismo. No hay tiempo que Así es, perder. O así sea, no es. hay tiempo que perder. Ese es uno de esos momentos tristes, pero que cada momento de esos impactantes Ujú. traen grandes aprendizajes. Así mismo ¿Y el es. segundo? El segundo momento creo que más impactante para mí fue cuando yo fui nombrada como directora de informática educativa del Ministerio de Educación. Fue algo para mí muy importante porque fue la primera vez que estoy en un mundo distinto, fue un reto muy especial, para el cual yo de alguna forma me había preparado, pero que sí puedo decir que es un antes y un después en mi mundo profesional. Primero porque fue como un giro bastante grande. Yo me formé en la universidad como licenciada en comunicación publicitaria. Lo que pasa es que en la época que yo me gradué, era una época donde la publicidad tenía mucho arte, mucho
mucha creatividad, mucho diseño. Y ahí salía el tema del internet y todo eso. Entonces, cuando viene el mundo de la tecnología y la conectividad, éramos nosotros como los llamados a hacer páginas web y diseño. Y el mundo después, ese mundo se fue especializando. Y yo me fui metiendo ahí y nunca ejercí precisamente lo que era la carrera per se de publicidad, aunque me sirvió mucho. Y además que me metí en el mundo de internet y empecé a formarme con eso también, estudié gestión y comunicación política, que me ayudó también a combinar ambas cosas. Entonces yo me empecé a ser una persona que hacía muchos contenidos digitales, entre otros. Y de cosas de la vida, trabajando en Indotel, que fue un trabajo que también tuve una buena oportunidad. Estaba todo ese boom de lo que era la sociedad de la información, el conocimiento, la brecha digital que había en ese entonces de personas que no tenían equipos, otras que no tenían equipo. El internet todavía estaba dando su primer opinino en cuanto a lo que era el internet móvil, etcétera. No estaban todavía la tecnología móvil que tenemos ahora. Entonces, eso me llevó a involucrarme mucho con ese tema social y ahí se descubre también que hay una brecha digital de género, porque entonces las mujeres se iban quedando detrás en ese Sí. entonces con el acceso a la tecnología, porque en ese entonces estamos hablando de que había una computadora por casa. Entonces, ¿quiénes la tenían? Los muchachos. Entonces primero los muchachos la usaban para usar para la tarea, después el marido para la noticia y después en la noche ya la mujer estaba cansada de las tareas de cosas y no la usaba. O sea, era muy, muy típico eso, que eso se fue ya perdiendo con la cantidad de tenencia de equipos que tú tienes, porque ya empezaron con la tableta, que los móviles, que etcétera. Y eso de alguna manera también me involucró mucho, porque dentro de esas mujeres que tenían que tener acceso a la tecnología estaban las maestras. Y además también ahora que se celebró en esta semana el Día del Internet Seguro, empezamos a trabajar con eso, con el cuidado de niños y niñas en el Internet, porque todo el tema del bullying, también del grooming, que es cuando un adulto pues se hace pasar por una persona joven para pues involucrar a un niño o una niña en cualquier tema que no están para su edad. Todo eso nosotros lo trabajamos desde ahí y cuando y necesitábamos siempre trabajar directamente con personal que tuviese que estar ligado a la docencia. Entonces, cuando ya me nombran en ese puesto, que no era algo que yo me esperaba, sino que sencillamente fue una oportunidad que se presentó y yo me sentí muy motivada, eso para mí me marcó algo bastante importante, porque primero, el estar en el proceso de que primera vez ya el ministerio empezaba a retomar el 4% y se empezaba a hacer todo lo que era la revolución educativa y había muchos proyectos que hacer. Entonces eso sí fue algo que a mí me impactó bastante y hice buenas amistades y recorrí el país completo, o sea que eso me hizo un antes y un después, sí. O sea que desde el trabajo pudiste vivir algunas de tus pasiones Claro. En el ir recorriendo el país y conociendo Y las además realidades. implementar cosas que no existían antes y que ni siquiera estaban en el plan de gobierno, como la robótica educativa. La robótica educativa en el Estado, en la educación pública, no se había implementado. Incluso se había implementado en pocos colegios privados. Sí, O sea, eran 2 o 3 colegios privados que tenían temas de robótica y algunos, por ejemplo, politécnicos, trabajaban la robótica también como parte de su proyecto de electrónica, pero ya como robótica escolar, como robótica pedagógica, para como que servía como un instrumento pedagógico para el área de ciencias y la matemática. Eso también fue algo que tuvimos la oportunidad de hacer impactar y eso evidentemente pues me encantó porque es algo que pude dejar ahí un legado. Eso es lo más importante cuando a veces sorprende a uno una función y la gran satisfacción de poder ver hacia atrás. A veces ha pasado mucho tiempo y Ujú. uno dice, quizás, o sea, perdí o no perdí el tiempo, pero cuando tú ves el resultado, eso es lo que le da sentido a la vida. Te voy a pedir permiso, Claudia Rita, en este momento para hacer una pausa y regresamos. A ustedes no se vayan, que todavía queda mucho que compartir aquí. Regresamos enseguida. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo,
sombras me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y seguimos compartiendo con Claudia Rita, una mujer de muchas facetas, ¿verdad? Una condición como común en las mujeres, ¿verdad? Que Bueno, pueden caminar, comer chicle al mismo chicle tiempo. y otras muchas cosas más. Así Manejar, maquillarse, atender la cocina, la tarea, el teléfono a mamá. Así mismo. Al mismo tiempo. Nos contaba de dos momentos fundamentales, un momento muy personal que nos lleva a la sensibilidad no solamente de la mujer, sino del ser humano, el duelo, la pérdida. Y el otro es la parte de dar, de ofrecer, de a través de la función, cumplir una misión, dejar un legado, que es lo que llena de satisfacción. Y en este momento ya vinculado a ese sector de la población que mueve tu sensibilidad, Así es. que es la mujer. Nos queda otro tiempo. Ujú. El tercer tiempo pues fue cuando logré ser secretaria de Igualdad y Equidad de Género del PLD, porque era algo tampoco que yo me propuse. O sea, no fue algo que yo me levanté un día y dije, ay, no, yo quiero ser secretaria. No fue así. Sino que, pues, empezó un proceso. Yo participé para ser miembro del Comité Central, como muchos otros compañeros y compañeras que ya teníamos un tiempo dentro del partido. Y de repente, no sé, empezaron muchos compañeros y compañeras encima, pero mira, aspira. Y empezaron hasta personas más mayores que yo siempre les decía, pero ustedes son unos machistas, lo mismo diciéndome a mí, pero mira, aspira. Y de repente pues dije, bueno, pues vamos a hacerlo. De una manera, vamos a decir, muy respetuosa, porque incluso muchas personas no conocían el trabajo que veníamos haciendo con el asunto de género y TIC, y eso, pues ahí logramos hacer incluso unos clubes de chicas para el estudio pues de las tecnologías, porque había un tema ya estudiado que había dejado Magali Pineda, que en paz descanse, sobre el asunto de la importancia de que las mujeres se integraran en carreras tecnológicas y cómo eso tenía un impacto a nivel económico, entre otras cosas. Entonces, y yo siempre estaba ahí a la palestra defendiendo mujeres y defendiendo las cosas que pasaban. Entonces todo el mundo empezó con eso y bueno, pues mira, me puse en eso y logré de manera bastante interesante ganar, porque gané con muchos votos, más de lo que yo pensé que iba a sacar. Y ahí estoy, o sea que fue algo también que marca hasta ahora un antes y un después, porque fue algo como que escalé, porque de una manera u otra pues es un honor ser escogida por mis compañeros para tener esta posición, y ahí estamos trabajando como se pueda, ¿verdad? Como debemos de hacer todo el tiempo en la defensa, en las cosas que tenemos que estarles recordando, porque las mujeres hay que visibilizarlas en la historia. Hacer un cambio cultural no es fácil. Tú ves que a uno le pasa a uno mismo. Tú te preguntan autores del libro y tú dices 2 o 3 varones porque es lo que siempre te han enseñado. No, mira, sí, Gabriela Mistral, sí, mira, o sea, tiene que estar todo el tiempo diciendo, óyeme, pero también hay mujeres en tales áreas. Sí. Yo siempre hago un chiste que la gente, a mis compañeros que estudiamos publicidad juntos, que yo decía, caramba, pero tú sabes que yo no me había dado cuenta que la publicidad era machista hasta que yo vi la serie Mad Men, porque ahí es que se sale a relucir. Y digo yo, caramba, pero es verdad. O sea, todos los creativos son hombres, de edad muy difícil. Quizás ahora pueda haber mujeres que estén ocupando el puesto de dirección creativa en una agencia. Te digo quizás porque como no estoy en el mundo y yo no sé, no te puedo decir que no haya ninguna. Yo no la conozco. Yo conozco hombres que están en eso, pero probablemente ya hay, como eso se ha proliferado tanto,
pero son cosas que uno se lo encontraba normal y después con el tiempo es difícil y es un trabajo constante visibilizar a la mujer en todo, o sea, en la historia, su papel en la historia. Y en su justa dimensión, En su Claudia justa Rita, dimensión. porque es que si nos vamos a la historia muy atrás, o sea, es cómo se valora y cómo o sea, se reconoce la labor de la mujer. O sea, para mí uno de los ejemplos es María Magdalena, la maestra María Magdalena. Pero no, o sea, somos mezquinos y queremos Pero presentarla claro. como una prostituta, como lo que fuera. No, para No. Jesús andar al lado, esa mujer andar al lado de él en ese tiempo, hay que ver los valores que tenía. Leía, Claro. escribía, hacía cuentas, o sea, sabía matemáticas. Y Bueno, y según cuentan de otros libros, dicen que ella incluso era una mujer empresaria, una mujer que tenía recursos, que incluso todo ese movimiento cristiano, que si tú lo ves desde el punto de vista que era bastante revolucionario, porque era un movimiento donde decía totalmente en revolucionario, contra de querían las los cambios. injusticias y todo lo demás, pues eso también de alguna manera necesitaba financiamiento. No es algo parecido al financiamiento que se necesita ahora, era una vida más sencilla en ese entonces, pero sí Que es lo que sucede con María Trinidad Sánchez, por ejemplo. también. Que el bordó, que hizo, que la bandera, o sea, que estaba cosiendo. No, su labor, ¿entiende? En política, o sea, lo que hizo por la sociedad en ese momento. Por muchos años se decía lo mismo de Minerva Mirabal, no, que la esposa de Manolo, digo, pero Minerva era una mujer política, no la podemos recordar como otra cosa más que una mujer que también se inspiró en la Revolución Cubana, se atrevió a conspirar contra un dictador sanguinario y trabajó para eso, igual que Manolo, o sea que eso es importante, visibilizar a las mujeres en su justa dimensión, como tú O dices. sea, eran compañeros, o sea, no había una relación de subyugación, ni mucho menos, ni Claro. de superioridad uno del Claro. otro. O sea, a mí lo que me impresiona en este momento, después de tantas luchas, después de tanto tiempo, yo le decía a una amiga, creo que aquí en el programa, yo pensaba que ya lo del machismo había como que había pasado de moda, Claudia Rita, pero parece que no. Ay, no, pues sabes que a veces está tan naturalizado que la gente lo asume como de manera natural y tú tienes hasta que recordarle a las personas, pero mire, tú estás haciendo eso sin darte cuenta, a veces sin darse cuenta, a veces sí se dan cuenta, pero a veces no. Y es increíble como de repente, por ejemplo, siempre surge este comentario hacia una mujer, no, pero es que ya no es fácil por esto y por aquello, y tú te quedas, no, pero la vida no es así, señor. Nosotros no podemos, o sea, las mujeres no tienen la característica que ustedes dicen, esa característica de las personas. O sea, las personas, todas las personas, son buenas, son malas, o pueden ser chismosas o no pueden ser chismosas, pero eso no es una característica propia de la mujer, porque entonces empieza, no, que las mujeres compiten entre ellas. Digo yo, pero y cuando hay candidato a presidente compitiendo entre ellos, ¿qué están? O sea, los hombres también compiten entre ellos todo el tiempo. Lo que pasa es que hay algo que es importante, que a las mujeres no nos enseñaron, y eso es por eso que el tema de la cultura, a reconocernos a nosotras mismas. Entonces, ya eso es otro tema. O sea, no es porque, ¿cómo no vamos a ser machistas si vivimos en una sociedad machista y tuvimos crianzas machistas? Entonces es romper la cultura, no acusarlas tampoco, porque ¿de dónde van a aprender? No es que hay una escuela de mujeres feministas y una escuela para que los hombres sean machistas, eso no existe. Estamos todos juntos en una cultura que es predominantemente machista. Entonces, evidentemente, pues, romper eso cuesta mucho, pero uno no se puede, pues, cansar, porque no. Y las nuevas generaciones hay cosas que ya no les importan y no tienen ciertos prejuicios que nosotros tenemos en un lado. Y entonces, porque se están dando como las dos cosas. O sea, una generación que va caminando tranquilamente sin fijarse en una serie de detalles y otra generación que se está yendo muy al extremo, que quisiera otra vez que volviera a una dictadura y tú te quedas de que claro, porque no la vivieron, porque piensan que esa dictadura le va a servir para las cosas que a ellos no les gusten y no entienden que a veces en la política quien es dictador es para lo que no le guste al dictador o a la dictadora que le corresponda, ¿verdad? Entonces quizás haya algo en ti que tú, como lo estás apoyando en ese momento, crees que te va a favorecer, pero que a la larga no será así. Entonces son cosas que vivir en democracia no es fácil.
Y yo sé que estamos en unos tiempos donde la gente se escandaliza mucho porque hay muchos extremos de ambos lados, pero hay otras cosas también que yo digo que se van yendo por el tiempo, se caen por su propio peso. Sí, es que son tiempos de cambio, los tiempos de evolución, hay resistencia, Sí. porque hay muchas cosas que vemos que salen a la luz, pero que siempre han existido. Que siempre han existido. Entonces, poder aceptarlas, incorporarlas ya develadas, ¿entiendes? Porque con todos estos temas de género, hay algo que tú dices, pero es que eso siempre ha pasado. Lo único que ahora está descubierto. Está Entonces, y es lo que descubierto. tú dices, cuando entonces oscilamos en los extremos, Ujú. ¿ves? Yo creo que llegará un momento en que haya una conciliación y lleguemos al punto medio de aceptar esas cosas que son propias del ser humano y ponerlo en su justa medida. Es así. Además, yo digo que también hay un tema económico detrás de todo eso, porque mira qué pasa, que yo le he explicado a mucha gente, ustedes no se dan cuenta que durante mucho tiempo, por ejemplo, en el caso de las personas LGTBQ y plus y todo eso, han sido personas que son constantemente, pues, marginadas. Pero cuando ya tú eres dueño de la moda que nos ponemos, tú eres dueño de la industria del cine en algunos casos, tú eres dueño de muchísimas cosas. Tú estás por aguantar siendo tú una persona que aporta en impuestos, que aporta en trabajo, que aportas, o sea, que tienes un nivel social superior, tú vas a estar todo el tiempo o bastante aguantando que te discriminen. Entonces, es un tema de ese destape, tiene mucho que ver con eso. Entonces, claro, ahora se ha generado un tema de complejidad que nos distrae demasiado. Por ejemplo, que si binario, que si no binario, que si yo, que eso para mí son distractores totales en los cuales, por ejemplo, yo entiendo que países como el nuestro que no han superado una tasa de pobreza no podemos caer. Porque al final de cuentas, lo que importa es tener tu garantía social. Porque es una diferencia. Cuando una persona, no importa su preferencia sexual, cae en un estado donde bienestar, donde puede tener su casa, donde puede tener su trabajo, donde puede tener acceso a muchas cosas, no vive igual que una persona que está en esa condición, en estado de vulnerabilidad, en un barrio que a veces se aprovechan, lo violan, se tienen que prostituirse. O sea, es un tema eminentemente, sigue siendo por un asunto de pobreza. Es un tema complejo. Es un así. tema complejo y yo siento que en la manera en que se expone, Ujú. e insisto, o sea, se van muy a los extremos. Sí. Pero antes de que las cosas se organizan, siempre hay una explosión. Así es. O sea, después las cosas tendrán que coger su lugar. Y nada, con el respeto a los demás. O sea, porque una cosa son preferencias, otras cosas son derechos. Claro. Y unas y otras tienen que tener su nivel de respeto. Claro, y otra cosa Bueno. también son las cosas que necesita el Estado para tener un control ciudadano. Porque cuando tú naces, que dicen, nacido vivo, ¿verdad? ¿Y qué sexo? O sea, es normal. Cuando tú vas a hacer una nacionalidad de otro país, te piden hasta el acta de nacimiento de tu tatarabuelo casi. O sea, porque es importante por un asunto de registro. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que va a llegar un día que será de nacimiento, sexo de nacimiento y otra cosa, que no se puede. Ahora, lo que tú no dices, se yo puede. estoy de acuerdo. O sea, hay muchos distractores. Hay Esos son problemáticas distractores que son reales, Claro. que deben de buscarse las soluciones. Y me ha tocado a mí estar hay cosas en que son este distractores. tema, en este tiempo tan complicado, cuando realmente mi foco principal seguirá siendo el tema de ir superando temas de pobreza, porque yo estoy segura de que ahí es que está el foco de todos los problemas realmente, y el tema de la raíz de muchos de los desigualdad. males. Claro, de la desigualdad que no puede seguir creciendo, o sea, porque si tú te pones a ver, a principios de la década de este siglo, había un boom de muchas industrias, de muchos bancos, de muchas cosas. Entonces ahora volvemos otra vez a los monopolios y ese tema pues empieza a crear brecha de desigualdad. Y esa brecha de desigualdad, bueno, pues es como... para mí el foco principal donde la clase política debe de trabajar.
porque al final de cuentas entiendo que las personas no deben de ser discriminadas, pero eso tiene mucho que ver. Ok. Hay un punto que me pareció muy interesante que tocabas en tu trabajo político, porque cuando uno piensa en política, lo que te surge más rápidamente es en el poder, en un poder personal. Sin embargo, me hablas del trabajo que se hace desde un partido político, desde una asociación que para poder ayudar a los conciudadanos. Entonces, eso es lo que me parece más parte de lo que es la política, o sea, el Claro que interés, sí. la sensibilidad social, la identificación y el buscar la solución de los problemas que afectan a los congéneres. O sea que para mí es muy importante que la ciudadanía se involucre un poquito más en entender el panorama de lo que son los partidos políticos, las personas que participan en la política y empezar a diferenciar. Por ejemplo, diferenciar a aquella persona que tiene una vocación pues política, que entra a un partido, hace un trabajo con una finalidad. Los partidos, todos los partidos tienen pues unas líneas de trabajo o de pensamiento que se supone que identifican lo que tú eres. Muchas veces suele suceder que por asuntos, vamos a decir, de conveniencia del momento, tal o cual, uno o dos o tres actores o actoras políticas pues pueden tomar posiciones que no están necesariamente ligadas a lo que son los lineamientos principales por lo que tú entraste a un partido. Pero eso es importante conocerlo porque así se empieza a diferenciar lo que es la política como sentimiento, como algo que tú lo haces con un asunto, pues con una visión de un país, de una ciudadanía que debe de mejorar. Y las personas que se montan en la ola por un asunto de oportunidad del momento. Y eso siempre es bueno tenerlo en cuenta, porque tú no puedes pasarte la vida todo el tiempo acusando a toda una clase de que no sirve, de que no es buena, porque pasaría lo mismo con la clase médica, pasaría lo mismo con la clase docente, pasaría lo mismo con cualquier otro gremio de la sociedad. Entonces uno tiene que empezar a distinguir, porque esas son soluciones fáciles, y lo fácil está haciendo que el mundo llegue a un estado pues de extremismo. La gente quiere ver el mundo en blanco y negro, el mundo tiene una gama de grises infinita y eso lo complejiza, y es verdad que es complejo y uno se agobia con lo complejo y lo complicado, pero lamentablemente si vamos a ser simples, entonces vamos a volver a estados totalitarios, a estados donde las cosas es de una forma y punto, y que sin juicio y sin nada pues te cortan una mano si tú te cogiste un pan. Entonces eso es bueno que la gente se sienta que es importante, porque es importante cómo tú eliges a quien te representa y que tú digas, bueno, pero mira, déjame ver qué quiere, la trayectoria de esta persona que quiere ser regidora o regidor, la trayectoria de esta persona que quiere ser diputado o diputada, y entre otras cosas también. Entonces a veces como esa simplicidad de descartarlo todo es algo que no nos va a hacer bien como sociedad. Sí, él habla de la responsabilidad que tenemos al momento de elegir, pero la responsabilidad que asumimos al momento de ser elegidos, porque Es así. parece que vendemos para un bien común, inmediatamente logras el objetivo, la idea es que se convierte en soluciones muy personales. Debemos hacer una pausa en este momento y yo quiero que hablemos de el rol de la mujer en la política en nuestro país, sobre todo en estos días. Continúen con nosotros, volvemos rapidito. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada.
Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer conmigo y con Claudia Rita en una conversación tan amena. Ya le decía que si nos dejan aquí nos pasamos una semana hablando. Bueno, y no puedo dejarte ir sin que hablemos ya de la política vinculada a la mujer. O sea, ya hemos hablado de la mujer, creo que en cada segmento sale el tema de la mujer. Y bueno, hemos visto históricamente a nivel mundial, pero y también a nivel local, pues la incidencia y la importancia del rol de la mujer en la política, su contribución. O sea, desde hablábamos de María Trinidad Sánchez, así que sería para dedicar casi todo un programa a ella y a estas mujeres que desde este rol que parecía pacífico, pues contribuyeron desde la independencia y desde antes, y que todavía hoy a veces siento tímida su participación en la política, ¿o no? Tú que estás adentro. Bueno, mira, es difícil como el tema de la mujer en la política porque siempre, bueno, siempre empiezan los temas que si la cuota, que si esto, que si lo otro. Yo creo Eso me da un pique a mí. Yo creo que hemos venido avanzando y ha sido por la cuota. O sea, que la cuota sí ha funcionado. Entonces, a veces da mucha pena cuando... Oye, espérate, porque eso, Sí. o sea, que me den a mí una posición porque, No, o sea, es como que no un es regalo. darla, no es que no es darla, eso se llama discriminación positiva. Mira, cuando las mujeres nos vemos en la política, por lo regular suele sucedernos que hacemos una nota de prensa, nos sale nuestra foto. Tenemos menos espacios como estos que nos invitan a hablar. Los hombres tienen más principalía en los programas de mayor audiencia, en los espacios de mayor audiencia. Cuando se hacen, por ejemplo, comisiones, los hombres tienen principalía en las comisiones, tienen principalía en los comités, en las cosas. Entonces, ¿qué pasa? A veces es muy normal que digan, bueno, pues las mujeres tienen mérito, pero mira qué sucede con los méritos de nosotras. Nosotras tenemos mérito, pero así como nos han borrado de la historia y como se ha hecho tan complicado, quienes dicen si tienes mérito o no, a veces los hombres se han autodeterminados jueces. Ella sí tiene mérito, ella no tiene mérito. Entonces, cuando se buscan soluciones como la cuota, es decir, bueno, si vamos a esperar a que en la televisión hablen de las mujeres, en el periódico hablen de las mujeres y se proyecten las mujeres al igual que los hombres, entonces nunca va a pasar eso. Y por eso se deja esa cuota, porque además en la sociedad machista donde vivimos es más fácil incluso. Un hombre se va a candidatear, aparece el dinero más fácil para financiarlo que para una mujer. Y entre otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas ha permitido que más mujeres participen en la política. Y como siempre, cada medida siempre tiene un hueco que hay que regular, que tú dices, bueno, pero mira, están entrando mujeres como sustitutas, han puesto hombres, entonces hombres ponen mientras tanto a la mujer a la esposa, para que ocupe el curul, en lo que yo, si no me va bien con esto, lo ocupo. Ya, por ejemplo, se propuso que en la ley nueva, pues que sea el mismo género que fuera sustituto para que no pasaran esas cosas, y así una serie de medidas. Entonces, eso ha permitido, cuando las mujeres se ven proyectadas y se ven ahí, eso empieza a causar un efecto en las demás mujeres, que se ven que ya hay mujeres que están en el Congreso, que ya hay mujeres que están en el Estado, y ahí todavía tenemos una barrera. Fíjate que no hemos conseguido que ningún presidente hasta la fecha haya nombrado de manera paritaria a mujeres en puestos de poder, y eso es muy importante que llegara ahí, porque esa incluso es la parte que no tiene excusa alguna, porque por más que sea en la parte congresual y municipal es a través del voto, pero en la parte que es del Estado es a través de la voluntad de un presidente o una presidenta, que estamos un poquito lejos de llegar ahí, pero eso es importante irlo viendo como algo, a una meta a la que tenemos que llegar.
la participación de la mujer, pues se va viendo cada día más activa, cada día más empoderada, evidentemente, pero todavía a nivel, por ejemplo, rural, a nivel provincial, se siente todavía las trabas son más difíciles. Y tiene mucho que ver con el asunto de que a veces la política no la adaptan un poco a la realidad de las mujeres. Las mujeres tenemos nuestras responsabilidades del hogar, que muchas veces no la podemos compartir. En el caso mío no tenemos ese problema, gracias a Dios, pero muchas mujeres pues sí tienen la carga casi completa, tanto de los cuidados del hogar y a veces de los cuidados de sus familiares envejecientes. Y eso pues dificulta mucho que la mujer diga, bueno, mira, la candidata voy a ser yo, porque no cuentan con el compañero que a veces le diga, el compañero de vida, que le diga, pues mira, yo me quedo con los hijos en lo que tú estás en la calle persiguiendo tus sueños porque es lo que tú haces. Entonces, ahí hay ciertos problemas, pero creo que vamos avanzando a pesar de todo y tenemos que seguir luchando porque es importante. Las mujeres tenemos muy buenas condiciones de trabajo. Y aquí se está dando un fenómeno complicado ahora que se pudiera ver como un logro, pero realmente no es tampoco lo que buscamos. Las mujeres están siendo gran mayoría en las universidades, estamos hablando de un 70%. Eso tampoco eso tampoco nos va a llevar a mucho, porque si los hombres se van quedando detrás también, vamos a seguir teniendo una sociedad desigual y una sociedad que va a tener más violencia también. Es que mira, bueno, ya no nos queda tanto tiempo como para entrar el tema, porque es que es muy amplio y muy complejo. Y era de lo que te iba a decir, no solamente que las mujeres son las que se preocupan y se ocupan más en prepararse académicamente, Claro. pero incluso con su desarrollo personal, tú vas a las actividades de desarrollo personal y tú ves participación y un nivel mayor de compromiso o sea, de las mujeres. Es sumamente difícil convencer a un hombre para que entienda la importancia de su desarrollo como persona, de trabajar sus emociones, Exacto, trabajar el tema sus psicológico sentimientos. siempre ha sido Pero una barrera. y en las universidades no solamente que van más mujeres, sino que cuando tú ves las graduaciones, quienes se egresan de las universidades con los mayores honores son mujeres. A Así nivel es. empresarial cada vez son más las mujeres. Entonces, al momento de la política es que viene, se nota más ese vacío que hay. Así Y no es. solamente en las posiciones del Estado y de los gobiernos, sino que como dices tú, dentro de los partidos mismos. Claro que sí. Y entonces tú ves que muchos compañeros de los partidos te dicen a ti que trabajan con mujeres, pero lo que pasa es que las mujeres trabajan para ellos. Entonces está muy bien hasta cierto punto, pero llega un momento que ese techo de cristal tenemos que irlo rompiendo, porque no podemos siempre estar en segundo plano. Hacer el Detrás. trabajo para que siempre sea el hombre que quede bien. Ajá, que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer detrás. No, al lado. Al lado, ¿no? Al Y también lado. las mujeres necesitamos estar ocupando las sillas. Además, mira, las mujeres evaden mucho a veces algunos conflictos, porque a los hombres no le molesta pelear por un puesto. Y si yo no voy hasta allá arriba, yo me voy, que hacen unos shows. Y siempre la mujer como que, sí, venga, siéntese usted. Y las que lo Entonces, pelean, entonces son mal vistas. claro, ¿no? Esa mujer, eso es una cosa, pero es cuando es una mujer. Entonces son parámetros culturales, estigmas que nosotros tenemos que ir, pues, rompiendo. Y por eso es que vivo diciendo que las mujeres tenemos que irnos acostumbrando a admirarnos unas con otras, felicitarnos una con otra, porque Apoyarnos. independientemente de todo, los hombres políticos podrán ser adversarios, pero cuando tú lo ves que se juntan, se respetan y se admiran y etcétera. Y no desde la lucha, sino desde el sentido de colaboración. Claro. O sea, yo no quiero ser un hombre. Yo no quiero ocupar el lugar que puede ocupar un hombre, sino el que puedo ocupar yo. O sea, como no mujer, simplemente. claro. Y es ahí donde está mi problema con las cuotas y con los vínculos. O sea, yo quiero un lugar que no me lo den como una Pero es que limona no por es- una mira, gota. la cuota no se Ni puede dar. porque no, yo soy. no vean la cuota como un dado, porque no lo es. Lo que pasa es que, por ejemplo, mira,
Si tú siempre trabajas igual, haciendo lo mismo que un compañero, lo mismo, todo el tiempo lo mismo, ¿por qué es que todo el mundo reconoce lo del compañero y se hace difícil que reconocer lo de la mujer? ¿Por qué tú me decías ahorita que el tema de María Trinidad Sánchez como la que cosía la bandera? ¿Por qué no la pueden reconocer como una persona que aportó en la independencia? ¿Por qué no se podría reconocer hasta ahora, que últimamente ya eso ha ido cambiando, a Minerva como una mujer política? ¿Por qué? Porque siempre es una barrera cultural. Entonces, si nosotros nos sentamos a esperar a que cambien la cultura para que entiendan que nosotros nos merecemos lo mismo, entonces ahí es que está el choque, y por eso es que empieza el tema de la discriminación positiva. Y muchas mujeres han podido participar y han podido subir en base a esa cuota, y tenemos que seguirla defendiendo. Ahora mismo un 60-40, que no es que el 40 sea para las mujeres. No, es que haya una cantidad equitativa entre hombres y mujeres. Pueden ser 60% mujeres, 40% hombres. Lo que buscaba la Junta era hacer una lista cerrada, que yo desde el principio le dije a la magistrada, digo, mire, eso va a estar muy difícil. Es lo ideal, pero ya regresar a la lista cerrada en esta realidad actual es muy difícil para los partidos mayoritarios, porque entonces ¿quién hace la lista? ¿Quién elige quiénes están ahí? ¿Quién elige los puestos en que te ponen en la lista? Entonces, como la democracia ha ido avanzando, a veces no es que sea necesariamente antidemocrático, pero tenemos que ver cómo vamos a lograr esa paridad, porque es que en los partidos políticos la mitad de las militancias es mujer, exactamente la mitad. La militancia, pero las posiciones dentro de las estructuras directivas. Entonces, por eso, por ejemplo, debería de ser obligatorio que las estructuras directivas tengan una cuota paritaria o un 60-40 obligatorio, porque de lo contrario entonces siempre nos quedamos en lo mismo. O sea, el 60 para las mujeres, porque al final de cuentas... Debería, ¿verdad? Pero bueno, aunque sea, yo estoy de acuerdo con la paridad, pero a veces se hace complicado. Por ejemplo, en lugares donde hay 5 curules, por ejemplo, 5 espacios, ¿cómo tú lo divides? Mira, y eso lo digo en broma porque entraríamos en la competencia. Claro. Y la idea no es competir, la idea es colaborar. Uh-huh. Es que ambos, o sea, uno y otro, que el género no sea lo que defina la posición en que debes ocupar, sino tu capacidad, tu preparación, tu compromiso, tu fuerza de trabajo y los resultados que puedan dar. O sea, no es a entrar en un pleito, en una lucha, es lograr esa armonía necesaria para poder obtener mejores resultados. Pero es lo que dices, o sea, si nos sentamos a soñar y no a trabajar día a día con lo que tenemos, entonces no vamos a seguir caminando. Yo diría que nosotras como madres, pues entonces nos corresponde educar varones Así con mismo, ese sentido yo que de tengo respeto, 2 varones, y así mismo. ese de respeto y de colaboración y de reconocimiento que merece, no por ser mujer, sino por lo que he hecho con mi vida y lo que hago para contribuir a la sociedad. Es así. Entonces estamos en esto, ¿verdad que sí? Claro. Tú sigues trabajando desde ahí y yo desde aquí, sin rumiar ni protestar, sino un día a la vez, pues ganándonos nuestros espacios y defendiéndolos cuando tengamos que defenderlos. Es así. Así que, Claudia Rita, vuelvo e insisto, o sea, hay siempre mucho de qué hablar. Sabes que esta es tu casa, no esperes que te invitemos. Ah, está bien. Sencillamente tú dices, voy para allá, que nosotros aquí abrimos la puerta y te recibimos. No te digo que te deseo éxito porque sé que lo tendrás en cada una de las actividades que emprendan, porque de verdad que le pones el empeño, la pasión y la dedicación. Así que espero verte donde quieres estar. Bueno, pues muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Mujer a Tres Tiempos y será hasta el próximo programa.